Vamos a Hebreos capítulo 11, el archiconocido capítulo 11 de Hebreos, el famoso capítulo 11 de Hebreos. Hebreos está casi al final de la Biblia. Es un libro precioso el que estamos estudiando. Hebreos capítulo 11, vamos a estudiar desde el versículo 8 al versículo 22 de este precioso capítulo, conocido capítulo de Hebreos. Tengo que decir, hermanos, que Hebreos capítulo 11 no va acerca de los héroes de la fe. Hebreos 11 no es un listado de personas que tuvieron fe. No está centrado en esas personas que tuvieron fe. Hebreos 11 va sobre la fe. Hermanos, la protagonista en Hebreos 11 es la fe. Sí, hay un listado de personas que tuvieron fe, pero esas personas lo que hacen es reflejar qué es la fe. Eso es lo que dijimos en nuestro primer estudio de este capítulo 11. Fe es creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios está vivo y creer lo que Él dice, creer lo que Él promete en su palabra aunque no lo veamos. Eso es la fe. Creer que Dios existe, creer lo que Dios dice aunque no se vea. Eso es la definición de la fe. Y vimos que Abel, el hermano de Caín, pues ofreció al Señor por tener fe una mejor ofrenda que su hermano. Abel confió en ese Dios que ya no se veía. Al principio Dios se paseaba por el huerto con sus padres, con Adán y Eva, pero luego cuando el hombre pecó, el Señor dejó de estar visible a sus ojos y había que creer en Él por fe. Y Abel tuvo más fe en ese Dios entregando una mejor ofrenda que Caín. Luego vimos a Enoc. Enoc dice la Biblia que caminó con Dios. Qué bonito. Esto quiere decir que tuvo una relación estrecha y no solo unos años. La Biblia nos dice que Enoc vivió 365 años. Caminó junto al Señor. También vimos a Noé. Noé actuó viendo lo invisible. El Señor habló con él, le comunicó un mensaje duro, y Noé centró su vida en ese mensaje. Y cada día se levantaba Noé a construir un arca por 120 años. Y en esos 120 años, cada día Noé predicaba un mensaje doble. Va a venir un diluvio, el Señor va a juzgar este mundo, el arca es la salvación. Podéis entrar, podéis salvaros. Cada día por 120 años Noé vivió pensando en esa promesa que finalmente llegó, hubo un diluvio y solo se salvaron los que entraron en el arca. ¿Cómo manifestó Abraham su fe? Pues eso es lo que vemos hoy en Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 22. Vamos a leer primeramente del versículo 8 al versículo 10, luego oraremos y seguiremos adelante con nuestro estudio. Yo voy a pedir perdón por si de vez en cuando toso, pero esto está ahí permanente y no me ha dejado todavía. Siento que soy así, intentaré tapar el micrófono. Lo siento por los del vídeo que sufran ese ruido. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esta es una descripción de la fe perfecta. Abraham creyó en Dios, le obedeció y ¿qué? Creyó lo que Dios le había dicho sin haberlo visto. Esta es la definición de la fe. Creyó en Dios, creyó en su palabra, en su promesa, aunque no lo vio. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac fue su hijo, Jacob fue su nieto, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oramos y pedimos que el Señor nos ayude a entender esto que acabamos de leer. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por el sol, por este día precioso que está aquí por tu misericordia y por tu gracia. Hoy ha salido el sol porque tú lo has decidido.
y nosotros te lo agradecemos. Te agradecemos que tú hayas renovado tu misericordia y por eso hoy te adoramos. Nos queremos agarrar hoy a tu palabra creyendo que es verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Y nosotros, Señor, hoy queremos que esa verdad llegue a nuestra vida, nos enseñe, nos instruya, nos anime, nos fortalezca. Confiamos en ella y confiamos en ti. En definitiva, ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Señor, ayúdanos en este estudio. Interven con poder. Enséñanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos leído, Abraham vivió acorde a las promesas sin verlas y sin nunca alcanzarlas por completo. Abraham, el patriarca Abraham, vivió esperando y confiando en algo que Dios le había comunicado sin verlo, sin nunca alcanzarlo en su totalidad, con todo lo que eso conlleva. Abraham decidió por fe que su vida y la vida de toda su familia girase alrededor de la promesa que Dios le había dado. Él vivió alrededor de la promesa, aunque nunca la vio completa. Dios y su palabra era el centro para Abraham y para toda su familia. Por eso dice el texto que abandonó su casa. Esto quiere decir que abandonó su tierra, su familia. Salió de lo que entonces era una gran ciudad. Una ciudad importante, Ur de los Caldeos. Una ciudad cómoda, una ciudad donde Abraham tenía trabajo, donde Abraham tenía abundancia, donde Abraham tenía una buena vida social, donde Abraham tenía una buena vida familiar. Abandonó todo eso y obedeció a Dios. Pero hermanos, aquí hay algo que entender. Abraham no hizo un cambio de cromos. No, Abraham no cambió algo bueno por algo bueno. No hizo simplemente un cambio de lugar bueno por lugar bueno, no. Abraham se marchó del confort, de la seguridad a lo desconocido, sin verlo, esperando, confiando, porque Dios así se lo había dicho, de que iba a ser mejor, aunque él no lo veía. Es la misma idea que ha mostrado el Salmo 37 que ha leído Juan para nosotros. En el Salmo 37, si lo hubiésemos leído entero, nos hubiésemos dado cuenta que David anima en ese Salmo a esperar en la promesa. Eso es lo que hace Abraham. Y David también nos anima a hacer lo mismo en el Salmo 37. Si lo tenéis por ahí, yo os invito a que lo busquéis porque no va a ser proyectado, pero acompañadme en el Salmo 37 y entenderéis perfectamente qué es lo que Abraham experimentó. Lo que David, el escritor de este Salmo, guiado por el Espíritu Santo, nos anima a nosotros a creer y a confiar. Dice el Salmo 37, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Versículo 9, los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Versículo 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 18, la heredad de los justos será para siempre. Versículo 22, benditos de él, los benditos de él heredarán la tierra. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Versículo 34, espera en Jehová, guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Jehová, versículo 40 y último, los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Eso es lo que David está transmitiendo a sus oyentes y eso es lo que vivió Abraham. Él esperó, confió en la promesa. ¿Cuál? Una herencia, una tierra, un lugar
que Dios le había prometido. Lo mismo que más tarde afirmaría Jesucristo, Dios encarnado, en las bienaventuranzas. Seguro que esta la conocéis. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Lo cual quiere decir que esa tierra será para aquellos que ponen su fe en Dios, será nuestra, de aquellos que han confiado en Jesucristo, aunque ahora no la veamos. Lo que experimentó Abraham es lo que experimenta hoy el creyente. Tiene la esperanza de una tierra mejor, de una vida mejor, y ahí pone su fe. Así vivió Abraham. Dejó lo que veía por la herencia que no se veía, confiando que esa herencia era mejor. Decía el versículo 7, la última vez lo estudiamos, que la justicia viene por la fe. Y con esa fe, dice el versículo 8, viene una promesa. Qué interesante, la salvación viene por la fe, pero también por esa fe, al recibir la salvación, viene una promesa. ¿Cuál? Versículo 8, la herencia eterna. Y esa solo puede venir gracias al sacrificio de Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo a nuestro favor, es que nosotros podemos recibir esa herencia eterna. Esto es muy interesante, porque Abraham no fue justificado, salvado por sus obras. Él cometió errores como cometemos tú y yo. Errores graves. Abraham llamó a su esposa Sara, su hermana, hasta en 2 ocasiones, temiendo que los pueblos por donde él iba a cruzar en su viaje pudieran hacerle daño a él para quedarse con Sara. Y llegó al acuerdo con Sara y le dijo, tú di que eres mi hermana, no se te ocurra decir que eres mi esposa. No solo eso, sino que Abraham tomó a la sierva de Sara, Agar, y con ella tuvo a Ismael. Hubo un momento donde Abraham prefirió tomar un atajo y obedeció lo que Sara le dijo y perdió un poco esa fe. Hermanos, Abraham no fue justificado por sus obras. No fue salvado por lo que él hacía. Él cometió errores graves. Abraham fue justificado, salvado, porque creyó en Dios y creyó a Dios. Esa es la fe. Y eso es lo que la persona debe hacer. Porque hay muchos hoy día que creen en Dios, pero se niegan a creer a Dios. Y por la ausencia de esa fe, entonces todavía no alcanzan esa justificación. Dice la Biblia que Abraham fue justificado por la fe. Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. No por obras, Abraham se salvó por la fe. Esa es la fe que salva. La que cree en Dios y la que cree a Dios. Esa fe se demuestra en Abraham, en que vivió, versículo 9, en tierra ajena como extranjero. Esto es súper interesante. Vivió en tierra ajena como extranjero. ¿Por qué? Porque aún la realidad de esa promesa no se había llevado a cabo. En tierra ajena. Y él, un extranjero, porque aunque estaba allí, aunque estaba en esa tierra, aunque estaba viviendo sobre el lugar que Dios le había prometido, aún la tierra no se le había dado. Ni la iba a ver cuando se la entregasen. Porque esa tierra se le entregó al pueblo de Dios 400 años después, con Josué. Pero Abraham vivió allí sin ver lo prometido, creyendo que sería real. Él se estableció allí, se mudó allí diciendo, no lo veo, pero lo creo. Dios me dijo que este lugar iba a ser nuestro, no lo estoy viendo, no lo estoy contemplando, no está sucediendo, pero yo creo que va a pasar, que es real. Así vivió Abraham y dice el texto que así vivieron también su hijo Isaac y su nieto Jacob. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, aquí hay que explicar un poco porque parece que el versículo 11 y 12, si lo leemos así, no van muy bien de la mano. Hay que entender que la traducción aquí en el español, en la Reina Valera, no nos ayuda mucho. El original, el texto original, dice en realidad: por la fe Abraham, en el versículo 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. O sea, que fue un milagro en los dos causado por su confianza en la promesa de Dios, pero principalmente fue un milagro que llegó por la fe de Abraham, no por la fe de Sara, sino por la fe de Abraham. Digo esto, mis hermanos, porque sabemos claramente que Sara no creyó. Eso dice la Biblia en Génesis 18:12, que cuando Abraham le dice, ahora es el momento de que vamos a tener un hijo, Sara se rió y dijo, yo ya no soy una persona que pueda albergar a un bebé en su vientre. Los años han pasado. Abraham, la promesa se ha ido. El tiempo se ha cumplido. Así fue. Sara no creyó. Por lo tanto, la protagonista no es ella. No es que el autor esté cambiando desde el versículo 10 al versículo 11 de Abraham a Sara. No, en todo momento el autor está hablando de la fe de Abraham, de la fe de los patriarcas Isaac, Jacob y los demás. No está hablando de la fe de Sara, sino que principalmente está hablando de la fe de Abraham. De hecho, el texto griego original dice esperma, refiriéndose a que Abraham recibió fuerza. Por lo tanto, Dios le dio a Abraham la fuerza física para poder tener hijos. Además, lo habéis leído conmigo, el versículo 12 habla de uno. Por uno vendría esa descendencia, no habla de una. Por lo tanto, en todo momento se está hablando de Abraham. Hermanos, fue Abraham quien tuvo la fe de creer que a esa edad sus espermatozoides iban a ser lo suficientemente fuertes como para tener relaciones con su esposa Sara, creer que ella también tendría óvulos fuertes y fértiles y que quedaría embarazada. Hay que tener mucha fe para casi a los 100 años pensar que iba a quedar su esposa embarazada. De hecho, el versículo 12 que lo pensó cuando estaba ya casi muerto. Esto no quiere decir que Abraham iba a morir pronto, sino que quiere decir que estaba pronto su muerte, o sea que más cerca estaba de morir que de vivir. Porque cuando Abraham cogió a su bebé en sus brazos, la Biblia nos dice que tenía 100 años. ¿Qué ocurrió, hermanos? Pues ocurrió una regeneración. Hubo una regeneración milagrosa en Abraham y en Sara. La promesa de Isaías capítulo 40 se cumplió en ellos literalmente. ¿Qué dice Isaías 40:31? Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, los que ponen su fe en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas o alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso fue lo que sucedió en el caso de Abraham. Esperó en el Señor, confió en el Señor y el Señor hizo un milagro en ellos. Lo mismo que más tarde vemos que le ocurrió al hombre de la mano seca.
Todos conocéis esa historia, cómo Jesús sana a ese hombre que tenía la mano seca, la mano doblada. Y eso no significa que Jesús fue y le enderezó la mano y le dijo, ya la puedes utilizar. No, eso significa que que Jesucristo la hizo nueva. Fue rejuvenecida. Esa mano funcionó como si hubiese sido recién creada. Pues bien, Abraham y Sara fueron rejuvenecidos solo porque confiaron en Dios. De hecho, mis hermanos, se piensa que esta concepción sobrenatural, y sobrenatural queremos referirnos a que ya no tenían la edad para poder tener hijos, esta concepción sobrenatural fue lo que impulsó a Abraham más tarde, años después, a estar dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Por qué? Porque después de esto que vivió, teniendo un hijo a esa edad, ¿cómo iba Abraham a no creer en los milagros de Dios? Después de esa experiencia, ¿cómo no iba a creer? Lo cual, en un caso a lo mejor inferior, hemos vivido muchos de nosotros. Después de ver la mano de Dios sobre nuestra vida, ¿cómo vamos a dejar de creer? ¿Cómo vamos a abandonar con todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Pero cuidado, hermanos, no vayamos más allá. La fe de Abraham no estaba basada en su fortaleza física. De hecho, el texto dice que ya no tenía ninguna. Casi muerto. Su fe no estaba basada en su fortaleza física. Su fe se basaba en quién es Dios y no en quién era Él. Y para Abraham, versículo 11, Dios era fiel. Qué bonito. ¿Qué quiere decir esto? Que para Abraham Dios era confiable, fiable. Lo que dice se puede creer. Creyó porque Dios es creíble. Eso es lo que vemos en las Escrituras. Creyó en Él porque Dios es creíble. Versículo 13. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen, los que se consideran extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria. Están esperando una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, Ur, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice el versículo 13 que todos estos murieron. ¿A quién se refiere con todos? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Todos ellos, los patriarcas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, todos murieron sin recibir lo prometido. Pero lo interesante de esto no es que murieron, lo interesante de todo esto, hermanos, es cómo cada uno de ellos pasó la fe en lo que no se veía al otro. Cómo Abraham pudo pasar esa fe y esa confianza a Isaac, y Isaac hizo exactamente lo mismo con su hijo Jacob. Lo impresionante de esto es cómo fueron capaces de pasar la fe de generación a generación. Dice el versículo 13, creyendo. Pues bien, en el original esa palabra no está. Creyendo no está. Pero no hace falta que esté por lo que dice el versículo 13. No hace falta que diga creyendo porque dice que la saludaron. ¿Y no es verdad que cuando tú saludas a alguien es porque le ves? Cuando tú ves a alguien por la calle y le dices, hey, Nico, es porque le ves. Porque está ahí. Si tú saludas a alguien, Ana, ahí atrás, es porque la estoy viendo. Está ahí, la saludo. Está delante. Estos saludaban a la promesa porque aunque no se veía, ellos creían que estaba ahí y que iba a llegar y que el Señor no iba a fallar y que el Señor la iba a conceder. Si no, pues se hubieran vuelto. Si no hubiesen confiado en la promesa, se habrían vuelto a casa,
a Ur de los Caldeos, dice el versículo 15, pero no quisieron volver. No quisieron volver atrás. Aunque no la estaban viendo, la estaban saludando. Y aunque no la veían, no decían, esto es una pérdida de tiempo, ¿por qué no nos volvemos? No. De hecho, si recordáis la historia, cuando Abraham le pide a su criado que vaya y busque una esposa para su hijo Isaac, una mujer buena para su hijo Isaac, el criado le dice a Abraham, entonces, ¿qué hago? Cuando la encuentre, ¿la traigo? ¿O vengo y le digo a Isaac que me acompañe y la conozca? Y le dice Abraham a su criado en Génesis 24:6, cuidado con llevar allí a mi hijo. Ella debe venir, porque este es el lugar. De aquí no nos vamos a mover, porque Dios nos ha prometido una verdad y nosotros creemos en ella. Isaac no debía ir a Ur, debía permanecer en la tierra, porque esa tierra le iba a pertenecer. Hermanos, no pensaron en volver, pensaron en el futuro, en lo que tenían por delante. Esto es impresionante, hermanos. Esta enseñanza es impresionante. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos absolutamente todo, movemos cielo y tierra porque pensamos que no llega a lo que Dios nos ha prometido? Cuando la promesa se retarda, nosotros movemos todo, hablamos con todos, vamos a todos los pastores, vemos a todos los psicólogos, intentamos contactar con todos los consejeros porque entendemos que la promesa tiene que venir sí o sí. Y removemos cielo y tierra porque queremos recibir rápidamente la promesa. Hermanos, aquí la fe se está describiendo a sí misma como perseverante. La fe persevera. El cristiano que tiene fe debe estar en la senda y perseverar en ella. No salirse porque no llega, no salirse porque no lo ve, no pararse porque aún Dios no lo ha cumplido. La fe persevera y sigue hacia adelante. Así debemos hacer nosotros. Creer más en lo invisible porque Dios lo ha prometido. Exactamente como hicieron ellos, dice el versículo 16. Creyeron en una tierra mejor. Confiaron en una tierra mejor, dice celestial. Y mucho cuidado. Celestial significa una tierra que viene de Dios. No que será celestial en el sentido de que no será terrenal. Celestial significa que viene de Dios. O sea, la tierra que Dios nos concede, esa promesa que el cristiano alberga y a la cual se agarra con fuerza de una vida mejor, de una esperanza futura, de una vida después de esta, será sobre una tierra, será terrenal, pero una tierra rejuvenecida, una tierra perfecta como en el original. Así lo dice Pedro en 2 de Pedro 3:13. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que el cristiano anhela. Eso es lo que nosotros deseamos. Cuando hablamos del cielo no simplemente estamos hablando de algo así etéreo que no tiene forma, que estamos ahí flotando. No. Será una tierra nueva. Pero una tierra preciosa como lo es esta. Lo que ocurre es que sin corrupción, sin pecado, sin la debilidad de la enfermedad o la muerte, una tierra como en el original. Esa en la que ellos anhelaban sin saber cómo era, pues no la veían, solo creían en ella. Por eso, qué interesante. Versículo 16. Por eso, por esa fe, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiendo, más de 400 años después de su primera conversación con Abraham, Moisés se quita el calzado y se coloca delante de la zarza ardiendo, entendiendo que es una revelación de parte de Dios, que es Dios quien está hablando con él. Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor se presenta. ¿Y cómo se presenta? Éxodo 3:6. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Hermanos, estos creyeron tanto en Él. Abraham, Isaac y Jacob creyeron tanto en Él y en su palabra, en sus promesas, que Dios no se avergüenza de describirse a sí mismo como el Dios de ellos. Qué bonito. Dios se podía haber descrito de cualquier forma. Dios le podía haber dicho a Moisés: yo soy el único, yo soy el todopoderoso, yo soy el eterno, yo soy el que vive para siempre, yo soy el alfa y la omega, yo soy el creador. Se podía haber presentado de muchas formas. Pero no. Dios se rebaja por amor a ellos y dice: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mateo 10:32 dice: cualquiera pues, este es Jesucristo hablando, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo no me avergonzaré y lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo un día no se avergonzará de los que hoy ponen su fe en Él. Cristo un día confesará tu nombre y te dirá: justificado, buen siervo y fiel. Pasa, entra al reposo de tu Señor. Hermanos, esta es una fe que ni la propia muerte pudo frenar. La fe de estos tres fue tan grande que ni la propia muerte pudo extinguir. Por lo tanto, la fe se está describiendo como fuerte. La fe es una fortaleza para el creyente. La fe debe ser una roca para el creyente. Una fe que continuó por encima de la intervención de la muerte. Hermanos, la fe es tan fuerte que ni la muerte anula su poder. La muerte es un enemigo, es cierto. Todos la vamos a enfrentar si Dios no manda a Cristo antes. Si Cristo no vuelve, todos nosotros vamos a enfrentar a este enemigo. Pero os digo una cosa: aquel que cree en Jesucristo debe saber que aunque la muerte es un enemigo vencido. Es un enemigo derrotado. Pablo dice en 1 Corintios 15:54, devorada ha sido la muerte en victoria. La muerte ha perdido, la muerte ha sido derrotada y por eso dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? No hay ninguna. Ha sido derrotada por Cristo. Hermanos, la fe no murió con la muerte de estos patriarcas, sino que continuó, lo cual certifica que la fe no depende de las personas. La fe depende del que lo promete. Nosotros recibimos la fe de las promesas que Dios nos da. Terminamos, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¡Wow! El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Porque pensaba, esto es súper bonito, interesantísimo, porque pensaba Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, el cumplimiento de la promesa para Abraham era Isaac. ¿Entendemos esto? Esto quiere decir que lo que certificaba que la promesa que Dios le había dicho era verdad, era el nacimiento de Isaac. Cuando Isaac nació, la fe de Abraham se fortaleció aún más, porque lo que Dios le había prometido se empezaba a cumplir. Pero de repente llega Génesis capítulo 22. El niño ha crecido y Dios le dice a Abraham: ahora devuélvemelo. Tienes que ofrecer a tu hijo. Esa es una prueba muy dura. Pero os digo una cosa,
La prueba no era realmente ofrecer a su hijo, por muy duro que esto sea. El examen era saber si Abraham realmente creía en las promesas. Si Abraham realmente confiaba y tenía fe en lo invisible. Si Abraham confiaba que la promesa seguiría intacta, aún y a pesar de la muerte. Si Abraham seguiría confiando en la promesa y se aseguraría de que ésta llegaría, aunque la muerte estuviese en medio. Abraham creía que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Abraham creía que Dios nunca falla, versículo 19. Él pensaba, fijaos qué interesante, él pensaba que si su hijo moría porque lo tenía que entregar a Dios, el propio Dios lo iba a resucitar, lo iba a levantar de los muertos, porque Dios no miente. Y Dios le había prometido que él tendría un hijo, y que ese hijo tendría hijos, y que esos hijos tendrían hijos, y que de ellos saldría toda una nación, como así fue el caso. Abraham sabía que si el hijo Isaac moría, Dios lo iba a resucitar. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Creyó que iba a vivir, aunque muriese. De hecho, si leéis el texto, Génesis 22, Abraham le dice al criado que iba con ellos, hey, nosotros, mi hijo y yo, vamos a ir al monte, vamos a adorar, ¿y luego qué? Volveremos. No dice, y luego volveré. Dice, no, luego volveremos. Estoy seguro que vamos a ir, vamos a adorar a Dios, vamos a darle a Dios la gloria que merece y los dos vamos a volver. Hermanos, ¿qué es más poderosa, la promesa o la muerte? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Lo que Dios ha dicho o la muerte? ¿A quién le damos más crédito? ¿Más fuerza? ¿Qué es más fuerte para ti? ¿Lo que Dios ha prometido en su palabra o lo que ves con tus ojos? Estos patriarcas estaban seguros al 100% que Dios no iba a fallar. Y así se lo hicieron saber a sus descendientes. Podían haber dicho, oh, voy a morir, hijo, la promesa no ha llegado, me he equivocado al venir aquí, coge a tu familia y vuélvete a Ur. Pero no. Siguieron creyendo a pesar de la muerte. Siguieron creyendo, aunque estaban a punto de morir sin ver la promesa, dijeron, sigue confiando, sigue confiando. Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer, sigue confiando. Por lo tanto, la que perdió fue la muerte, no la promesa. Si os fijáis bien, el texto nos dice que Isaac bendijo a su hijo Jacob como lo había hecho su padre Abraham con él. Génesis 28:4. Estas son las palabras de Isaac a su hijo Jacob. Que Dios te dé la bendición de Abraham, tu abuelo, y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. Confía, hijo mío, confía que Dios te la va a dar, sin haberla recibido aún. Isaac bendijo a su hijo como si esa tierra fuese suya. Pero es que su hijo, Jacob, hizo exactamente lo mismo con sus hijos. Génesis 48:16. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan, ¿dónde? En medio de la tierra que será nuestra, aunque no la veamos. Pero lo interesante es que antes de decir esto, antes de decir estas palabras, Jacob le dice a sus hijos, yo voy a morir en Egipto, pero cuando vayáis de aquí, cuando Dios os dé la tierra, llevaos mis huesos con vosotros. José, uno de esos hijos de Jacob, uno de los 12, hizo exactamente lo mismo al morir. Génesis 50:24. Este José dice, yo voy a morir. Atentos a esto. Esto es, hermanos, glorioso. Dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Va a venir, os va a sacar de esta tierra. ¿Y dónde os va a llevar? Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo,
hey, como dijo nuestro Padre, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Yo también quiero irme. Yo no quiero quedarme aquí en Egipto. Debéis llevar mis huesos también a la tierra prometida. José creyó que habría tierra para ellos. Por eso pidió que se llevaran sus huesos. Lo cual no lo hizo su nieto, ni su bisnieto, ni 2 generaciones por después. Esto lo hizo Moisés 400 años después, dice la Biblia en Éxodo 13, 19. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió más de 400 años después? Que una vez que Dios conquistó la tierra para su pueblo, una vez que les sacó de Egipto, les llevó por el desierto, dejaron de ser extranjeros y habitar en tierra ajena. Después de haber vencido a todos sus enemigos y poseer la tierra prometida, ya no eran más extranjeros. Ahora finalmente la tierra era suya. Josué 24:32 nos dice que en esa tierra que ya era suya, enterraron en Siquem, lo que luego sería Jerusalén, los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró. Casi 500 años después de la primera visita de Dios a Abraham, casi 500 años después, el cumplimiento de la promesa llegó. No la vio ni Abraham, no la vio ni Isaac, no la vio ni Jacob, no la vio José y no la vio ninguno de los 12 que luego formaron las tribus de Israel. Ninguno de ellos la vio con sus ojos, pero vivieron creyendo que la promesa llegaría. 500 años después, hermanos, solo nos revela, solo refuerza la idea de que estos mantuvieron la fe. 500 años después, la promesa se cumplió. Si lees estos versículos de Génesis donde cada patriarca se despide, sin leer este texto de Hebreos 11, entonces creerás que esos versículos son simplemente una bonita despedida con bonitas palabras. Pero no. Estos versículos últimos que acabamos de leer eran pasar el testigo a la siguiente generación. ¿Sabéis lo que es un testigo? Un testigo es un palito así, el cual toman los corredores en una carrera de relevos. Y el primero sale corriendo. Y cuando se está acercando, ¿el segundo qué hace? ¿Está parado esperando? No, ya está corriendo. Y el primero lo debe alcanzar y le debe pasar el testigo. Y cuando lo toma no dice, voy a hacer una paradita. No, sigue corriendo, corriendo, buscando al siguiente. Eso es lo que hicieron estos, pasar el testigo y correr la carrera de la fe. Hermanos, en la persistencia en creer en lo que no se ve, porque Dios los ha prometido, aunque no se vea. Cuán dulce, cuán buenas, cuán fuertes, cuán sólidas debieron sonar estas promesas a oídos de estos hombres para que ellos vivieran así de confiados. ¿Cómo debieron sonar las promesas de Dios a sus oídos, aunque no las veían, para hacer de ellas el centro de su vida? Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con las promesas de Dios? ¿Son el centro de nuestra vida o van en paralelo con nuestra vida? Y a veces las tomamos, las dejamos atrás o van por delante. ¿Gira nuestra vida alrededor de lo que Dios ha prometido? ¿Alrededor de lo que Dios ha dicho? Y una lección muy importante. ¿Cómo estamos pasando la fe a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos entregando a nuestros hijos el testigo?
¿Estamos corriendo nosotros? ¿Cuán en serio tomamos nuestra responsabilidad como padres cristianos? A veces dejamos a nuestros hijos al borde del precipicio, apelando que así aprenden de la vida. Los dejamos ahí, expuestos al borde del precipicio, diciendo, ya aprenderán. Diciendo que ellos, y solo ellos, tendrán que descubrir la fe. Hermanos, lo que no sabemos al decir eso es que es muy peligroso que la vida, la experiencia les enseñe. Es un riesgo que no deberíamos correr. Es preferible que quien le enseñe sea el Señor y no la experiencia, no la vida. Porque a veces no se necesita la experiencia para saber que es peligroso. Yo no necesito que un coche me pille para saber que si me pilla me va a doler. Tu hijo no necesita estar en el precipicio para aprender. Se lo puedes enseñar antes. Se lo puedes decir antes. Y sí, la fe es personal, estoy completamente de acuerdo. Pero la fe se transmite. La fe se inspira. La fe se comparte. No vivimos nuestra fe en solitario, ¿os dais cuenta? Vivimos nuestra fe en comunidad. Y si no lo hacemos nosotros, si dejamos que sean otros los que le enseñen a nuestros hijos, y os aseguro que ahí afuera hay un mundo deseando adoctrinarles, dominarles y controlarles. Os aseguro que ahí hay un mundo deseando hacer lo que nosotros no hagamos. Si nosotros dejamos que otros le enseñen, corremos un riesgo de que su fe continúe. La obra de Dios, estoy de acuerdo. Confío en su obrar, estoy de acuerdo. Pero también sé que debo cumplir con mi responsabilidad. Abraham tuvo fe y se la pasó a Isaac. Isaac tuvo la misma fe y se la pasó a Jacob. Jacob tuvo la misma fe y se la pasó a sus hijos. Y así hasta 500 años después, donde por fin recibieron la tierra que jamás habían visto sus ojos. Si tú crees en el Señor Jesucristo y crees en sus palabras, confía, la tierra va a llegar, aunque no la veas. Aunque tus ojos hoy no la vean, tus oídos no la oigan, está ahí, preparada. No porque lo diga yo. Mi Señor y Dios Jesucristo, tu Señor y Dios Jesucristo dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Y no creo que Él tarde mucho en preparar un lugar para nosotros. Creo que no le cuesta mucho en preparar ese lugar porque Él es Dios. Está preparado, está para ti. Si tú confías en que Dios es real, si tú confías en lo que Dios dice. Dios quiera que tú hoy salgas de aquí con esa confianza, con una fe tan fuerte que no solamente bendiga tu vida, sino que quieras bendecir la vida de tus hijos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que tú nos dices, cómo tú nos animas. Nos inspiras a continuar en el camino de la fe. Señor, el poder venir aquí y compartir este tiempo con otros hermanos, amigos, disfrutar de las canciones, leer la Biblia, la ofrenda, el tiempo ahora que tú nos permites en tu palabra, son medios por los cuales tú nos ayudas a crecer en la fe. Quieras tú que podamos salir de este lugar fortalecidos, animados, motivados a querer andar el camino de la fe con el deseo de inspirar a los nuestros a que hagan lo mismo, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, danos la capacidad, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta aventura de fe, nos lleve en esta carrera. Gracias, Señor, por esto que tú nos enseñas. Lo creemos firmemente, en ello depositamos nuestra confianza y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.